Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Bueno, el día de hoy vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo es la expiación de los pecados? Es algo que debemos de entender y algo que tenemos que aprender, porque hay mucha confusión acerca de esto hoy en día. De hecho, hay muchos lugares donde se enseña algo contrario a lo que Dios estableció. El perdón de los pecados no es una varita mágica que de repente desaparece todo y tú ya no debes de preocuparte por lo que hagas, porque Jesús, cuando dio su vida en el madero, ya borró todo el pecado de tu vida. Ojalá funcionara así, pero no es así. Y vamos a ver en la palabra ciertas cosas que nos van a ayudar a entender realmente cómo funciona este sistema que Dios estableció para la expiación de los pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 3. Vamos a leer del 23 al 31. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Y pongan mucha atención, no dicen los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que dice? Pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe ¿de quién? De Jesús Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley o por cuál Torá? ¿Por la de las obras? No, sino por la Torá de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Torá. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es ¿cuántos? Uno, es Ejad, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley o la Torá. Pongan mucha atención. Luego, por la fe invalidamos la Torá o la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley o la Torá.
Vean, este pasaje es muy importante porque hay mucha instrucción en estos versículos que acabamos de leer. Algo que tenemos que tener muy claro nosotros, los seres humanos. Vean el versículo 23 con mucha atención. ¿Qué es lo que Jehová Dios a través de Rabí Shaul, apóstol Pablo, nos está enseñando aquí? Todos somos pecadores. Todos. No hay ni una sola persona que pueda decir, yo jamás he pecado. La única forma en que una persona se puede atrever a decir algo semejante es porque no conocen la palabra de Dios. Como no conocen la palabra de Dios, no saben la diferencia entre lo santo y lo profano. No saben la diferencia entre la luz y la oscuridad. No saben la diferencia entre ser apartado y pecar contra Dios. Esa es la única manera solamente que un ser humano se podría atrever a decir, yo jamás he pecado. ¿Y qué es lo que sucede cuando empezamos a estudiar la palabra? Es algo muy interesante. Y eso sí se los digo por experiencia, porque me sucedió a mí. Yo cuando llegué a la fe sentía que era una buena persona, que como jamás había matado a alguien, jamás había robado un banco, que jamás había golpeado hasta la muerte a alguien, yo era una buena persona. Como me emborrachaba y no agredía a las personas, yo pensaba que era bueno. Como consumía drogas y no hacía cosas terribles, como romper ventanas o hacer cosas extremas dentro del efecto de la droga, yo pensé que era buena persona. Pero luego, con el tiempo, cuando llegué a estudiar la Escritura, muchas cosas más empezaron a venir a mi memoria, porque en cuanto estudiaba la palabra me decía, y esto también es pecado, y decía, ah caray, pues yo no sabía que esto era malo. Y volvías a leer y decías, ah caray, esta otra cosa también, según Dios, está mal. Y entre más estudias, más te das cuenta que hay más cosas en tu vida que a Dios no le agradan. Entonces, solamente una persona que no conoce la palabra de Dios puede decir, yo jamás he pecado. Y es algo muy interesante, porque precisamente la Biblia, Dios no la inspiró para tenerla en un librero y que todos cuando lleguen a nuestra casa digan, ay, tienes una Biblia. Sí, sí tengo una Biblia. La razón por la cual Dios inspiró su palabra a estos hombres fue para que sean nuestra instrucción. La única forma de saber realmente cuál es nuestra posición delante de nuestro Creador es estudiando la Escritura. Y nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como pensábamos. Que no somos tan santos y apartados como pensábamos. Pero no se preocupen, es algo que nos sucedió a todos. Es algo que le sucede a todo ser humano que no conoce la palabra de Dios
y empieza a estudiarla y se da cuenta que realmente su vida está llena de pecado. Ahora, el propósito de Dios con su palabra no es avergonzarnos o hacernos sentir mal. Es todo lo contrario. Como para Él cada alma eterna es tan importante y tan preciosa a sus ojos, el propósito es que nos demos cuenta de lo que estábamos haciendo mal, nos arrepintamos, pidamos perdón, cubramos el daño que hicimos y nos reconciliemos con Él. Ese es su único propósito. Fíjense, es muy interesante cuando tú le hablas a alguien de la palabra y no te quieren escuchar. Casi siempre el primer pretexto que ponen es el siguiente: ay, sí, tú te crees muy bueno y que eres mejor que yo. ¿No? Es todo lo contrario. Yo ni soy mejor que tú, ni soy más bueno que tú. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida hemos pecado. Y Dios no está buscando a gente santa y perfecta. Por el contrario, Dios quiere alcanzar a los que están en pecado. ¿Para qué? Para rescatarlos de esa posición, lavarlos y ahora colocarlos en lugar de bendición. Ese es su propósito. Pero como dije anteriormente, como no conocemos la palabra, no sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso no tenemos una conciencia real de nuestra situación delante de Dios. Pero aquí Rabbi Shaul nos dice con toda claridad cuál es nuestro problema. Y vean en qué términos lo pone. Dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es una situación general. Algo muy importante que vamos a aprender en la Escritura, porque muchos dicen: oye, Jehová tu Dios es muy injusto. Y tú les preguntas, ¿por qué? Pues es que me hizo malo, me hizo pecador y ahora me está castigando. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Dios nos creó como pecadores? ¿Dios nos hizo malos y después nos está castigando? Es una situación totalmente diferente. En el momento que un ser humano nace, y voy a poner el ejemplo del bebé que tiene en su vientre ahora Vane, porque es algo que nos da mucha alegría a los que la conocemos. Desde hace mucho tiempo estaba orando por un bebé. Vean qué es lo que sucede. Cuando nazca ese bebé, ¿cuántos pecados ha cometido? Mintió, robó, no guardó el Shabbat, deshonró a su padre y a su madre, dio falso testimonio. ¿De qué pecado lo vamos a culpar? Cero. Ese niño va a nacer absolutamente sin pecado. Pero ahora entra una parte muy interesante. Dios no creó robots. ¿Se imaginan a Dios sentado en una consola manejando la vida de cada uno de nosotros? Ay, ahora tú vente para acá, ahora tú ve para allá. ¿Han visto los juegos de computadora? Que manejas al monito y se va por todos lados.
Dios no creó robots. Fíjense, Dios creó almas eternas en un cuerpo humano con voluntad propia. ¿Qué es la voluntad propia? Es el libre albedrío. Te dio la libertad de poder escoger. Eso quiere decir que Dios te dio la libertad de decidir si le vas a honrar a Él, si vas a seguir sus mandamientos, si vas a obedecer su palabra, si te vas a sujetar a su voluntad, si vas a hacer lo bueno. Tú tienes la decisión. ¿Cuántos aquí tienen más de 18 años? Levanten la mano. Fíjense, todos y cada uno de ustedes que levantaron la mano, ante la sociedad ya son adultos y tienen la libertad de hacer lo que quieran siempre y cuando, ¿qué cosa? No infrinjan la ley del gobierno, de su ciudad, de su sociedad, etc. Con Dios es exactamente igual, solamente que un poco diferente. Cuando ustedes nacen, desde el momento en que nacen y salen del vientre de su madre, ya son libres y Dios les dio la autoridad de elegir lo que ustedes quieran hacer con su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no creó gente pecadora y mala. Dios creó gente con libre albedrío. Y ustedes deciden. Si deciden ponerse una capa y saltar del 8º piso de su casa, Dios no se opone, pero va a haber consecuencias. Si ustedes deciden bendecir a la persona que está en necesidad, Dios les da libertad de hacerlo. Y Dios nos va a recompensar. Todo lo que hacemos en la vida, porque vean, los seres humanos somos muy interesantes. Hacemos algo mal y ¿a quién culpamos? Vean el ejemplo en el jardín del Edén. Ay, fue la mujer que me diste. Y la mujer que dijo, ay, fue la serpiente. Y cuando llegó la serpiente dijo, uy, yo he hecho la culpa. Pero así es, Dios nos da la libertad de elegir. Entonces Dios no creó seres humanos malos y pecadores. Dios creó seres con la libertad de elegir. ¿Quién es el que decide ir por el mal camino o por el buen camino? Nosotros. Y tenemos, fíjense, aún así Dios nos dio la libertad de poder echarle la culpa a los demás si queremos. Somos libres. Pero cuando venga el juicio final y estemos cada uno de nosotros delante de Él y salgamos con la tontería de, ay Señor, es que fue la culpa de mi patrón, te va a decir. No fue la culpa ni de tu patrón, ni de tu vecino, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Fue totalmente tu decisión y por lo tanto es tu responsabilidad. Qué diferente suena, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y saben quién nos instruye en esa verdad? La palabra, la Torá. Entonces comienza Pablo. Todos somos pecadores. Pero vean las buenas noticias. Versículo 24. Aún así, aunque Dios nos creó con la libertad de poder elegir,
Y aunque nosotros nos equivocamos y cometemos errores, ¿qué hizo Dios para ayudarnos y bendecirnos? Versículo 24. Fíjense, nos dio la oportunidad de poder ser redimidos a través de ¿quién? De una sola persona. El sacrificio de Yeshua Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de Dios, es suficiente para que nos reconciliemos con Dios. Vean el versículo 25 con mucha atención. En el momento que llega ese día maravilloso en que reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, aceptamos por fe a nuestro Mesías que murió en nuestro lugar en la cruz o en el madero, y hacemos una completa reconciliación con Dios. ¿Qué es lo que pasa al final del versículo 25? La remisión de los pecados pasados. Él olvida todo lo que hiciste desde ese momento para atrás. Él lo olvida, lo perdona, lo agarra y lo avienta al mar y jamás se acuerda de eso. Es una promesa. En el momento que ese día maravilloso llega, Dios a partir de ahí para atrás perdona todos tus pecados. Todos. Lo más conveniente es que nosotros reconozcamos cada uno de nuestros pecados y le pidamos perdón por cada una de las faltas que cometimos, y Él ¿qué hace? Las olvida. Jamás te vuelve a recordar, como nuestras amadas esposas cuando hacemos un error y te recuerdan el día, la hora, cómo ibas vestido, dónde estabas. Son maravillosas nuestras mujeres. Dios no. Gloria a Dios. Dios dice, esto que hiciste para mí, olvidado. Borrón y cuenta nueva. Muy buena expresión. Todo lo que hiciste yo ya lo perdono. Ahora te tienes que concentrar ya no en el pasado, sino en ¿qué? En el presente. Porque cada día que pasa es el presente. Y el día anterior, ¿dónde queda? Ya es pasado. Entonces vean algo muy interesante, cómo funciona la expiación de los pecados. En el versículo 26 dice que el propósito de todo esto, la gracia, el amor y la misericordia de Dios, es para que en el futuro, ¿sí?, se manifieste a tiempo, ¿qué cosa? La justicia. Su justicia. Y quiero explicar ¿qué es la justicia de Dios? Es muy importante. No es como la justicia humana, que te cacha el policía pasándote el alto y tú con tu licencia de manejar pones un billete de 500 abajo y dice, ok, váyase, no hay ningún problema. Con Dios no va a suceder así. Con Dios sucede lo siguiente: si tú eres culpable, ¿qué va a pasar contigo? Condenación eterna. Si tú te arrepentiste y aprovechaste esta oportunidad que Dios da a todo ser humano a través del sacrificio de nuestro Mesías y pides perdón y te reconcilias con Él, vida eterna. Pero en el proceso de estar en esta vida hasta que Él regrese y venga el juicio final, hay muchos días de por medio.
Él ya perdonó tus pecados pasados. Pero ¿qué pasa con los presentes y futuros? Es algo muy importante. Y vean, al final de esta porción, del 27 al 31, dice algo muy importante. Nosotros somos justificados por fe. La fe es lo que te salva. Todo ese sistema donde intentan enseñarte que para poder salvo tienes que hacer cosas buenas, tache, eso no funciona con Dios. De hecho, lo único que va a determinar si tu fe es verdadera, ¿qué es? Las obras, pero no para salvación. Las obras son el testimonio que realmente has creído. Si antes solías golpear a tu esposa, te reconcilias con Dios y desde ese momento en adelante no le vuelves a poner la mano encima, eso quiere decir que realmente te arrepentiste de tu pecado, le pediste perdón a Dios y tu mujer y ya jamás lo volviste a hacer en el futuro. Entonces Dios sabe que en realidad creíste en Él, porque dejaste de hacer, claro, se pierde la diversión, pero es algo necesario. Y viceversa, porque hombres y mujeres estamos en la misma condición. Fíjense, algo importante de lo que acabo de decir. Hay muchas cosas que sin conocer a Dios nos parecían divertidas y nos parecían agradables y buenas, pero cuando empezamos a conocer a Dios nos damos cuenta que no eran ni tan agradables ni tan divertidas. Y esa es la señal de que Dios realmente está haciendo un cambio en nosotros. Quiere decir que la redención de Dios ya está siendo verdadera en cada uno de nosotros cuando damos testimonio de ese cambio. Entonces vean, sigue diciendo Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, que la salvación es algo que Dios ofrece nada más al pueblo de Israel. Es algo para toda la humanidad, judíos y gentiles. Pero ahora el propósito es que ya seas israelita o gentil, que te reconcilies con Dios y tu testimonio dé pruebas de que realmente creíste en Dios y que los demás vean ese cambio en ti. Eso es lo que Dios está buscando. Ese es su propósito. Que a través de ese libre albedrío que te dio, con el cual pecabas, ahora con esa misma libertad renuncies al pecado y tu vida cambie. Es algo muy importante. Entonces, cuando vea a Dios que realmente estás cambiando, entonces vas a ver que la redención en ti se hizo realidad. Y se va a gozar y te va a bendecir. Antes no. Al final del texto dice: entonces, como la salvación es por fe y no por los mandamientos, ya invalidamos la Torá. ¿Qué dice aquí? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. Si la Torá nos enseña a diferenciar el bien y el mal, ¿cómo vamos a cancelar lo que nos guía por el buen camino?
Es ilógico. Entonces, al contrario, si nuestra salvación a través de la fe nos hizo hacer un cambio literal en nuestra vida y hemos sido transformados, con más razón vamos a poner atención a la Torá, porque nos tiene que seguir enseñando la diferencia entre lo bueno y lo malo. El versículo 25 es clave. Dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es lo único que Dios elimina y de lo cual no se vuelve a acordar, ni te va a reclamar, ni te va a decir, ¿te acuerdas cuando hacías? No, jamás. Pero son los pecados pasados desde ese momento para atrás. Ahora tú tienes la responsabilidad, como ya has creído en Dios, desde ese momento para adelante. Lo de atrás Dios ya lo olvidó. Ahora tú debes de estar concentrado en el presente y de ahí en el futuro. ¿Qué es lo que ahora vas a hacer con esa nueva oportunidad que Dios te dio? ¿Amén? Ok. Entonces, vean, cuando nos damos cuenta que hemos transgredido los mandamientos y que vivimos en pecado, tenemos que pedir perdón a Jehová Dios, resarcir el daño que hicimos y por fe a través del sacrificio del Cordero de Dios reconciliarnos con Él, y entonces Él olvida el pasado. Ya para Él no existe. Es, como dijeron, cuenta nueva. Volver a empezar de cero. Haz de cuenta que vuelves a nacer, y es lo que estuvo predicando nuestro hermano Alex toda la serie pasada. Nacer de nuevo. Dios te da la oportunidad de borrar el pasado y como si volvieras a nacer. Una nueva oportunidad de cero, sin pecado, con la misma libertad ahora de hacer un cambio importante en tu vida. Entonces, como al nacer ya no hay pecado en nosotros, ¿ahora qué debemos de hacer? Pues permanecer de esa manera, sin pecado, porque va a regresar nuestro Mesías. Ya no va a venir como el cordero que fue sacrificado, sino ahora como el león de la tribu de Judá, y va a establecer su reino. ¿Esto qué significa? Es algo muy sencillo. Si tú echaste a perder esa nueva oportunidad que Dios te dio, no vas a entrar al reino. Pero si la aprovechas, tienes la garantía de poder estar en la presencia del león de la tribu de Judá por 1000 años reinando en este mundo. Sin relación con el pecado, sin sufrimientos, sin dolor, sin tristeza. Todo va a ser gozo a partir de ese momento. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Ya no pecar. Dejar el pecado. Y te debes de mantener así. Dios ya olvidó el pasado. Ahora de ti depende lo que hagas en el presente y en el futuro. Fíjense, hay hermanos que nos enseñan que como Yeshua Jesús ya hizo el sacrificio en el madero, tú ya no te debes de preocupar de tu vida presente, ya todos los pecados fueron borrados. ¿Qué dice la Escritura aquí? Solo cuáles pecados Dios los olvidó y ya los tiró al mar. Los pasados. Pero si tú sigues en pecado ahora y en el futuro vas a volver a pecar,
esa redención que Dios te ofreció, otra vez la vuelves a perder. ¿Eso quiere decir que ya no hay esperanza? No. Quiere decir que estás desaprovechando el tiempo y la oportunidad que Dios te dio, y si llega el momento y no te has reconciliado, vas a ir a condenación. Entonces el problema no es para Dios. Dios es santo y es perfecto. A Él no le afecta que tú seas salvo, no, le va a dar tristeza, pero nada más. ¿A quién le va a afectar? A mí. Porque es mi decisión. Y si yo rechazo la invitación de Dios, esa nueva oportunidad para estar en su presencia por la eternidad, yo soy el que va a perder, no él, ni mi esposa, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Cada uno de nosotros. Entonces, en realidad, Jehová Dios ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. En el momento de reconciliación, de ahí para atrás, Él olvida todo. Ahora es tu trabajo lo que hagas de ahí en adelante. Vamos a abrir la escritura, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está clamando aquí Jesús? ¿A qué nos está exhortando? A arrepentirnos. Pero vean algo interesante, ustedes me pueden decir, es que aquí todavía no morían. Entonces está pidiendo a la gente que se arrepienta porque todavía no mueren en la cruz. Todavía no hay ya el sacrificio que realmente nos limpie de pecado. Por eso está pidiendo que se arrepientan. Vamos a ver Hechos 2:38. Si esto es cierto, Hechos 2:38 dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua Mesías para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, en Mateo, Jesús predicaba que nos arrepintiéramos, pero todavía no había muerto en la cruz. Pero adivinen qué, en Hechos 2:38 ya había muerto. Él dijo: ya no se arrepientan, ya no se preocupen, todos sus pecados ya fueron perdonados. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Algo importante, ¿qué pasó con todos los hombres que vivieron antes de que Jesús muriera en la cruz? Como Jesús no había muerto en el madero, aunque se arrepintieron, Dios no los perdonó. Claro que sí. Porque en la antigüedad había manera también de reconciliarse con Dios. Todavía no había venido el Cordero de Dios a morir, pero los sacrificios eran un sistema, aunque temporal, servía para perdonar los pecados. Simplemente cuando viniera el Mesías lo iba a hacer realidad. Pero entonces en la antigüedad todos los que se arrepintieron y se reconciliaron con Dios
también fueron salvos. Y ahora en el futuro, ¿qué va a pasar con los que todavía no han nacido? Pues exactamente lo mismo. Si se arrepienten y se reconcilian con Dios, no hay ningún problema. Dios garantiza la salvación. Hechos 3:19. Vamos más adelante. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segunda de Corintios 7:10, más adelante todavía. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Es algo muy serio. Si tú sigues pecando, y para eso necesitas estudiar la Escritura para saber qué es pecado y qué no lo es. Entonces, si tú sigues pecando, ¿qué es lo que necesitas? Arrepentimiento. Y Jesús ya había muerto en el madero. Ya había pasado muchos años que Él había ascendido y regresado a la presencia del Padre. Y la Escritura jamás dice, ya no se preocupen, Jesús ya murió por sus pecados, pueden seguir viviendo como quieran, Jesús ya los redimió con Dios. No es eso lo que dice la Escritura. Vamos a ver algo muy importante, Romanos 6. Vamos a leer del 1 al 4. Porque vean, es una situación muy delicada. Cuando tú te reconcilias con Dios, ¿quiere decir que ya jamás vuelves a pecar? No. ¿No? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Seguimos teniendo libre albedrío y nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Si no somos fortalecidos, nos vamos a debilitar y vamos a caer en el engaño del pecado. Y entonces, ¿quiere decir que Dios ya no nos va a dar otra oportunidad? No. Quiere decir que ahora debes de mantener tu relación con Él y aunque te equivoques y peques, tienes que arrepentirte, si es que estás arrepentido, pedir perdón, resarcir el daño y seguir adelante. Amén. Dios no está buscando gente perfecta y sin pecado porque no existe. Dios quiere gente consciente de su situación, que con humildad reconozca cuando peque, se arrepienta y continúe alejados del pecado. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. En ningún momento dice
Pablo, bueno, si pecan, no se preocupen porque Jesús ya murió en la cruz, ya perdonó todos sus pecados, ya no se preocupen. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? Es algo muy importante. Te reconcilias con Dios, Él olvida tus pecados pasados, pero ahora tu responsabilidad es cuidar tu vida presente y futura para no caer nuevamente en pecado. ¿Qué significa vida nueva? ¿Cómo lo podríamos expresar en otras palabras? Según el texto. Apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado. Entonces también significa sin pecado. En santidad, apartados, sin pecado. Esa es la vida nueva que Dios nos ofrece. Ya no vamos a volver a pecar, ¿no? No es que estemos predispuestos al pecado, nos vamos a equivocar. Pero Dios nos ofrece redención pidiendo perdón, resarcir el daño y reconciliarnos nuevamente con Él. Primera de Juan 3, vamos a leer del 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Jehová Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro o limpio. ¿Qué significa estas palabras de Juan aquí? Que ya no nos preocupemos por pecar, porque Jesús ya hizo expiación por esos pecados en la cruz. Dice todo lo contrario. Dice, límpiate así como Él es limpio. Tenemos que entender una cosa. ¿Qué dice que hace el pecado con nosotros? Nos separa de Dios. Nos mata, que significa separarnos de Dios. Entonces, si ya nos reconciliamos con Él, pero volvemos a pecar, ¿qué sucede? Otra vez nos separamos de Dios. Entonces, Él está poniendo solución a esa situación. Ya no quiere que estemos separados de Él, porque nos ama y quiere que estemos por Él por la eternidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Nos obliga a reconciliarnos con Él? No. Simplemente, haciendo uso de nuestra libertad, nos ofrece la solución al pecado. ¿Cómo? Reconciliándonos a través del sacrificio de su Hijo. Pero ahora, como ya no somos como éramos antes, tenemos que seguir limpiándonos, quitando el pecado de nuestra vida, porque si no, no vamos a poder estar en su presencia. ¿Qué dice aquí? Que Él es puro. Si lee el Apocalipsis con mucho detenimiento, los últimos capítulos dicen: nada pecaminoso va a entrar a la presencia de Dios. Quiere decir que si la sangre de Jesús no te ha limpiado, no vas a poder entrar con Él a su presencia. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se haga realidad? Dice aquí: purificarnos así como Él es puro. Entonces vean algo muy interesante.
Llega ese día maravilloso de reconciliación con Dios. Él olvida los pecados pasados. Ahora, desde ese momento en adelante, empieza un proceso ¿de qué? De purificación. Con tristeza lo que vemos hoy día en las congregaciones. Vamos a saltar, vamos a brincar, vamos a darle gloria a Dios. Y no importa cómo esté tu vida allá afuera, tú vienes aquí, saltas, brincas, le das gloria a Dios y no te preocupes por tu vida. Porque Jesús ya pagó todos tus pecados. No. No funciona así. No funcionó así, no está funcionando así y nunca va a funcionar así. Porque lo que está diciendo la Escritura es que tenemos desde ese momento maravilloso de reconciliación empezar el proceso de purificación. Es muy importante empezar a instruirnos en la palabra, y cuando llegamos al punto de caray, esto también es pecado, desecharlo de tu vida. Y sigues estudiando, esto también es pecado, deséchalo. Esto también es pecado, deséchalo. Estamos en un proceso de purificación. ¿Qué pasa si no nos purificamos? Imagínense, ¿qué sucede si ustedes llegan a su casa, abren la llave del agua, se sirven un vaso y se la toman? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se van a enfermar? Porque esa agua no está purificada. No es para consumo humano. Cada vez que nosotros, después de haber sido lavados, y cuando recibimos conscientemente esa nueva oportunidad, volvemos a traer suciedad, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a enfermar. ¿Qué hace el pecado? Te enferma hasta que te mata. Eso es lo que hace. El pecado te separa de Dios. ¿Qué significa purificarse? Como hijos de Jehová Dios, fíjense, Pedro dice algo muy importante. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Lo va a decir con palabras muy duras, pero escúchenlas porque son muy verdaderas, son ciertas. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando ¿en qué? En ignorancia. Sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos, nada más en un poquito, nada más en la mentira, nada más en la deshonra a los padres. ¿En qué dice? En toda conversación. En mi versión dice, en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién está diciendo esto que está citando nuestro hermano Pedro? Jehová Dios. Jehová Dios en la Torá dijo, ustedes ahora son un pueblo santo, nación apartada, tienen que ser santos como yo soy santo. Entonces, ¿qué significa que somos hijos de Dios? Que debemos de aprender a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Dijimos apartado ¿de qué? Del pecado. Fíjense, hoy en día la sociedad está marcando la diferencia entre lo santo y lo profano de una manera muy importante.
Y con el tiempo, en el futuro, cada vez esa diferencia se va a hacer más evidente. Hace 15 años, ¿ustedes recuerdan haber escuchado que 2 mujeres fueron al registro civil y se casaron? Hace 15 años. ¿Ustedes recuerdan haber oído algo así? ¿O hace 15 años recuerdan estar en el parque y 2 mujeres besándose apasionadamente? Yo no recuerdo. Era tan vergonzoso que cómo lo hacían a escondidas. Y hoy en día cómo lo hacen. Pero vean la maldad y la perversión. No solamente ahora lo hacen en público, sino que quieren que tú y tus hijos practiquen lo mismo. Y además quieren que tú les aplaudas y les reconozcas su valentía y que todos hagamos lo mismo. El mundo, desde hace unos años para adelante, no va a mejorar. Por más que les digan que estamos evolucionando en un hombre superior, es la mentira más grande de este mundo. Cada vez la sociedad, las personas se van a alejar más y más de lo que Jehová Dios estableció. Y dice en la Escritura, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y con el paso del tiempo va a ser más evidente y va a ser más fuerte hasta el punto de llegar a la persecución de los que no están de acuerdo con su estilo de vida. En Estados Unidos ya es una realidad. Imagínense, si ustedes tienen una pastelería y llega una pareja gay y les dicen, nos vamos a casar, quiero que me hagas un pastel. Y tú le dices, lo siento chato, pero aquí no te vamos a poder hacer un pastel. ¿Saben qué pasa? Ellos van a la autoridad, levantan una demanda, te cierran el changarro y tienes que pagar una multa. Un momento, a ver, la Constitución de los Estados Unidos dice que tú tienes libertad de culto, tienes libertad de hacer lo que quieras siempre y cuando no infrinjas la ley. ¿Desde cuándo negar un servicio a una persona es infracción de la ley? Si tú llegas, yo estoy vendiendo un coche, y tú llegas y me dices, pues me lo tienes que vender a mí, yo te digo, no, manito, así no es la cosa. Si quiero, te lo vendo. Hoy en día, si no se lo vendes, van a la autoridad, te ponen una demanda y se lo tienes que vender. Así de absurdo, así de terrible es lo que está sucediendo hoy en día. Fíjense, hombres transvestis que viven y se identifican como mujeres van a las bibliotecas públicas y piden, exigen que junten a todos los niños de la localidad porque les van a enseñar algo nuevo. Y adivinen qué les enseñan. Ser homosexual y transvesti no es malo. Pruébalo, a lo mejor tú eres transvesti pero no te has dado cuenta. Es algo bonito, es algo que va a expandir tus sentidos. Es algo bueno y autorizado, es algo que a lo mejor hasta te va a gustar. Y cuidado y te atrevas a alzar la voz en su contra porque vienen con toda la fuerza de la ley
y te multan, te encierran o te hacen algo. Cada día, recuerden mis palabras, cada día la sociedad va a ir de mal en peor. ¿Saben por qué? Porque no reconocen la autoridad de este mundo. Porque niegan a Dios, niegan a nuestro Mesías y quieren vivir como ellos quieren. Pero no solo eso. Además de que quieren vivir como ellos quieren, te quieren forzar a ti a practicar lo mismo que ellos practican. Y además te forzan a decir que es bueno y que no tiene nada de malo. Y si no, eres un intolerante, un racista. Así está la sociedad hoy en día. Y si creen que eso jamás va a llegar a México, si yo les contara los planes de la Secretaría de Educación Pública en los libros de texto para las futuras generaciones, tengan mucho cuidado. El propósito de Dios es sacarnos del pecado y la iniquidad y llevarnos a una vida totalmente diferente. ¿De dónde sacó esta cita Pedro? Se le ocurrió, venía inspirado ese día y dijo, ay, pues sean santos como yo soy santo. ¿Dónde está escrito esto? Levítico 11:45. Sí, son varias porciones en la Escritura. Levítico 11:45. Porque yo soy el Señor, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Para hacer qué cosa? Fíjense, primero nos dio libertad y luego nos da la bendición de poder ser nuestro Dios. Serán pues santos. ¿Cuál es la única condición que pide a todos aquellos que quieren ser parte de su pueblo? Quiere decir que si no estamos en santidad con Dios, no podemos ser parte de su pueblo. Y podemos ir a la congregación y saltar como chapulines y hablar en lenguas y hacer milagros, pero si no vives en santidad, ¿qué creen? ¿Cómo reconoce un padre a sus hijos? A ver, ¿quiénes de aquí son papás? Van a un centro comercial y se les escapa el chamaco y lo andan buscando. ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo saben cuál es su hijo? Su nombre. Y si hay muchos Pedros, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo reconocen a su hijo? A ver, pero si falla el nombre tenemos el apellido. Pero si por pura casualidad hay muchos Pedros Ramírez, ¿qué van a hacer? Por la diferencia. Exactamente, ustedes ven a 40 niños y dicen este sí, este no. ¿Pero por qué? Porque supuestamente lo conocen. Imagínense, si no conocen cómo es su hijo, ¿cómo lo van a reconocer? Entonces imaginen, toda la humanidad va a venir a juicio delante de Dios y Él sin ningún problema va a decir, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, tú sí. Él sabe perfectamente bien quiénes son suyos y quiénes no. ¿Por qué? La santidad es una fragancia que llega hasta las fosas nasales de Dios. Digo, es una forma muy bonita y poética de decirlo. Pero Dios Padre en su palabra dice, tu justicia apesta.
¿Qué quiere decir? Que si tú te quieres justificar por tu propia santidad, Dios va a decir, aléjate porque hueles feo. Lo que para los seres humanos consideramos santidad es algo muy diferente a lo que Dios establece como santidad. ¿Y dónde lo podemos conocer y poner en práctica? En la Torah, en la Biblia. La Biblia. Si nuestra santidad no se ajusta a la santidad que Dios estableció, nos va a decir, vete de aquí porque hueles feo. Entonces, vean, Dios en su amor y misericordia estableció la expiación. Pero la expiación tiene una condición muy sencilla. Antes eras así, ahora buscas reconciliación conmigo, tienes que dejar el pasado y tienes que aprender a santificarte para que puedas ser parte de mi pueblo. ¿Realmente Dios nos pide algo imposible? Lo que pasa es lo siguiente, en nuestra carne van a luchar los deseos de esta carne con lo que Dios estableció. Son cosas opuestas. Y si reconocemos que algo nos causa placer, pero es contrario a la voluntad de Dios, tenemos que aprender a dejarlo. Porque si no, esta reconciliación no es posible. Tenemos que aprender a santificarnos. La nueva vida que nos ofrece es algo muy diferente a la vida que teníamos antes, pero vale la pena. ¿Saben por qué? Porque esta vida es temporal. Y todo lo que puedan gozar y disfrutar aquí, ni siquiera se compara con el gozo y la alegría que va a haber en la eternidad con Dios. Pero para la carne es algo difícil de entender. Entonces, ¿Dios qué hace? Él quiere que tú entiendas que lo que viene en el futuro es algo mucho mejor de lo que tienes aquí ahora. Y te va a producir más gozo y más alegría y vas a ser feliz por la eternidad si aceptas y te sujetas a lo que Él establece. Esa es su única condición. Que aplicando el libre albedrío que Él te dio, escojas lo bueno y deseches lo malo. Nada más. Amén. Que Dios nos bendiga. Shalom.